Bueno, y continuamos el día de hoy aquí en Trot Saber. Tenemos invitado nuestro abogado de cabecera, nuestro abogado de la casa, Jorge Álvarez. Ya les he dicho, un abogado especializado en accidentes de tránsito, específicamente en lesiones personales. Así que si usted ha tenido un accidente de tránsito y todavía no ha sido atendido, pues que este sea el momento para que usted contacte con el abogado Jorge Álvarez y su bufete de abogados que están en San Antonio, Texas. Esa es la sede principal, pero operan en todos los Estados Unidos y principalmente en el estado de Texas. Ustedes saben que estamos aquí muy cerca de la frontera con México. Abogado, bienvenido nuevamente a su programa. Gracias, Gustavo. Otra vez un placer estar aquí y te agradezco por la bienvenida y por la oportunidad de ser parte de Truck Savers. Claro que sí, hoy vamos a tener un tema que nos encanta a todos, negociaciones. Ah, Negociaciones, business al momento de tener accidentes de tránsito y quería abrir con la siguiente pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo precisamente las negociaciones cuando estamos en un acuerdo en casos de accidentes con camiones o accidentes de tránsito? hay dos tipos de negociaciones, ¿no? Ajá, Hay una negociación que se le llama la negociación de prelitigio, ok, antes de que exista una demanda formal en la corte. ok, Y hay otro tipo de negociación que se hace ya cuando estamos ya en litigio. ok. ¿Ok? Pero las negociaciones siempre están abiertas. Siempre un abogado puede llamar a la aseguradora o al abogado del seguro y negociar a cualquier parte, en cualquier parte del caso. Claro, pero cuando yo antes de llegar a la corte ya hago un preacuerdo, por decirlo de alguna manera, no significa que ese acuerdo va hasta el final, puede cambiar en el camino durante el proceso. No, si es que yo llegué a un acuerdo, depende si fue un acuerdo formal o no. Si fue un Ok, acuerdo donde ambas partes llegaron a un número preciso ajá. y se firmó de que esto iba a ser un acuerdo por las lesiones personales, pues sí, eso sería lo final y no se podría seguir más. O sea, y si me salen secuelas más adelante más graves y ya firmé el acuerdo, nada que hacer. Nada que hacer. Por eso es importante asesorarse con un abogado Ujú, y tener un buen equipo médico que me haya claro. revisado para saber cuáles son las secuelas a futuro. Porque si es que yo tengo un tipo de lesión y un médico me examinó, el médico va a saber Ujú. qué tipo de lesiones o de secuelas voy a tener por el resto de mi vida. Y esas secuelas pues se pueden tomar en cuenta al momento de negociar por cierto número. Claro, ahora que hablamos de lesiones y hablamos de médicos, ¿cuál es el proceso original o el primer paso cuando viene como esa valoración médica? Normalmente voy a dónde, ¿cuál es el primer paso? Uno siempre empieza yendo, normalmente en el transcurso del tratamiento médico, uno siempre empieza por lo general yendo a un médico de cabecera, Ok, donde el médico de cabecera nos refiere a un terapista ok, o a un quiropráctico. Si es que las lesiones no progresan, nos refieren a un especialista del dolor ok. o tal vez a veces nos refieren a un cirujano ortopédico. Dependiendo del tipo de lesión que tenga. Y la gravedad también y si todavía yo continúo con el dolor o Claro, limitaciones. pero en primera instancia es una valoración de un médico general Sí, para que luego nos remita a un especialista. exacto. Ok, bien. ¿Qué factores influirían en la cantidad del acuerdo en un caso de accidente de camión? Esos factores que son importantes y que a veces son pequeños detalles que uno no le presta atención. Sí, uno de los factores es primero el tipo de lesión y Ajá. la edad de la persona. Ah, se tiene en cuenta la edad. Claro, si yo soy una persona que tengo 17, 18 años Ok, y tengo una lesión permanente que me va a durar por el resto de mi vida, pues ok, la negociación o el número con el cual yo quiero arreglar va a tener en cuenta esa lesión por el resto de mi vida. claro, más alto. Claro, y si soy una persona que ya estoy entre los 50 o 60, pues obviamente los daños a futuro Ajá. van a ser menos comparado con una persona que tenga 17 o 18 años. Claro, es decir, si soy una persona más joven, pues van a calcular todos los daños que me va a causar, más que el daño, la repercusión que van a tener estos daños ocasionados en mis lesiones y lo que podría dejar de percibir en dinero en el resto de años que le queda de vida. Exacto. También otro de los factores es el tipo de lesión. Si es Ok, una lesión que, vamos a suponer, muchas lesiones dejan cicatrices. ok, Si es una cicatriz muy grande, muy visible. O ujú, si es algún tipo de deformación. claro, Entonces, esas cosas suelen tener un valor más elevado ok. porque son cosas que se pueden percibir más fácilmente. Es decir, todo lo que sea estético se tasa más alto, ¿no? Por lo general, Ok, si es que tenemos también las lesiones más comunes después de un accidente, pues obviamente son las lesiones del cuello y de ajá, la espalda. Si tenemos algún tipo de fractura o algún tipo de hernia en los discos, ujú, eso no es visible,
¿verdad? Uno no puede verlo, pero obviamente pues las tomografías, las resonancias magnéticas lo muestran, pero ese tipo de lesiones, comparado a una lesión donde hay una deformación, son un poco más complicadas, pero igual tienen una valoración muy alta, sobre todo si hay una cirugía de por medio. Claro, y lo hablamos en programas pasados, ¿no? O sea, cómo determinar que la lesión fue causada o fue adquirida a través de ese momento de estar haciendo una actividad o al momento del accidente. Sí, por ejemplo, estábamos hablando del tema de de las hernias discales, ¿no? Ajá. Muchas veces son preexistentes por el tipo de trabajo que tenemos, pero eso no quiere decir que la hernia no pudo haber sido agravada, que la lesión no se agravó por motivo del accidente. Entonces, no importa la condición física en la que nos encontremos, si es que el accidente nos empeora, pues merecemos y la ley nos protege dándonos ese tipo de compensación si la buscamos. Claro, abogado, quería preguntarle, para este caso, por ejemplo, de este tipo de lesiones, y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las lesiones más comunes que ustedes ven o que atienden? En casos de accidentes, pues las lesiones más comunes vemos las hernias discales en el cuello y en la espalda baja. Claro, por el impacto o el choque del vehículo, lo que le llaman el famoso latigazo, ¿no? El latigazo. El movimiento que hace el cuerpo y sobre todo el desplazamiento que tiene el cuello hacia adelante y hacia atrás. Y son lesiones internas que pues son difíciles de determinar. Sí, y el cuello es muy delicado, sobre todo para las personas que son conductores, los conductores de camiones, porque nosotros utilizamos nuestro cuello para manejar, para voltearnos, para ver si viene algún vehículo. Claro. Y si la lesión del cuello no nos permite mover nuestro cuello de manera normal, pues eso tiene repercusiones directas en el trabajo. Claro, son movimientos repetitivos que al final del día pues le van a impedir tener un buen desempeño en su labor. Quería preguntarle, ¿cuándo debería considerar un operador de camión llegar a un acuerdo fuera de la corte en vez de ir al juicio? Esta es la pregunta del $1.000.000 también. Ok, como operador de camión, si a mí me están demandando por un accidente, siempre es bueno buscar una conciliación antes de llegar a un juicio, porque cuando uno va a un juicio, uno nunca sabe lo que realmente va a hacer el jurado. Ok, y en su experiencia como abogado, ¿por qué hacer una buena conciliación y no ir a un juicio? Porque muchas veces, si estamos delante de un jurado, son 12 personas comunes y corrientes. Ajá. Entonces, nunca vamos a saber qué es lo que el jurado va a hacer o lo que van a decidir. Claro. Si nosotros llegamos a una conciliación, tenemos más control de lo que vamos a pagar. Claro, pero una conciliación acompañada de un abogado. Obviamente. Claro. Dicen siempre que la buena conciliación es aquella en que ambas partes no están contentas. Claro, sí, definitivamente. Cuando yo voy a mediación o conciliación, pues ninguno va a quedar contento, ¿no? Exacto. Siempre se va a tener que pagar más de lo que uno quiere pagar. Ajá. Y la persona reclamando va a tener que recibir menos de lo que quiere recibir. Eso es como en la venta. Todo el mundo quiere vender caro, pero todo el mundo quiere comprar barato. Exacto. Eso funciona así. Otro tema importante que se debe tener allí, después de que yo llego a ese acuerdo, después de que cierro ese acuerdo, si eso me genera una lesión más grave más adelante, ya lo hemos hablado, ¿no puedo reabrir el caso? Sí, si yo soy una víctima de un accidente y llego a un acuerdo, no. Si yo llego a un acuerdo, normalmente es final, y si yo tengo secuelas a futuro, pues ya no se puede reabrir el caso. Por lo general, obviamente hay excepciones, pero muy puntuales. Por eso es muy importante que al momento de llegar al acuerdo ya tenemos un panorama de cuáles son nuestras lesiones y cuáles van a ser los efectos de esas lesiones a futuro. Claro, tiene que haber una valoración primera antes de firmar ese acuerdo, ¿no? Exacto, debe haber una valoración de un médico que en la industria le llamamos en inglés un Life Care Plan, donde el médico hace un plan para que nosotros recibamos tratamiento médico de por vida. Wow. Entonces el médico va a poder determinar cuánto se va a gastar en rayos X, cuánto se va a gastar en exámenes, cuánto se va a gastar en visitas al doctor. Si se necesita una cirugía después de 10 años, ¿cuánto va a costar esa cirugía? Medicamentos. Claro, entonces todo eso se hace parte de un plan, y ese es el plan que se le presenta a la aseguradora para que ellos valoren el caso y así nos puedan dar una valoración en cuanto a la evidencia que estamos presentando. Claro, yo tengo 50 años, tengo un accidente de tránsito. ¿Cómo me determinan mi vida útil más hacia adelante para que me puedan dar una indemnización? ¿Hasta qué edad?
Normalmente se utilizan unas tablas del gobierno del Seguro Social. Ajá. Entonces esas son el índice que nosotros o que la mayoría de expertos miran. Okay. Yo creo que aquí el promedio de edad, si no me equivoco, puedo estar equivocado, creo que es 86 años para los varones. Promedio de vida 86 sí, años. Promedio ¿no? de vida, sí. Entonces haríamos el cálculo hasta esa edad. Hasta los 86 años el promedio de vida en los Estados Unidos es lo que dicen las entidades que se encargan de esto. Sí. Ok, entonces de mis 50 tengo otros 36 años más y sobre esos 36 años tienen que mirar el tema de medicamentos, terapias, todo lo que me va a costar. Si no puedo regresar al trabajo también, ¿eso me lo pagan? Sí, si es que uno tiene planeado trabajar hasta la edad del retiro, hasta los 65 años. Ah, ok, eso es muy importante, sí. porque entonces me lo van a tasar hasta los 62 hasta los 65 años, exactamente. Ok. Pero si es que uno realmente tiene la evidencia para comprobar que tenía planeado trabajar más allá de esa edad, ajá, pues también se puede hacer el reclamo más allá. Pero por lo general se hace el reclamo hasta la edad del retiro, que son los 65. Claro, y nosotros en nuestros países decimos, oiga, qué bueno que en Estados Unidos le dan oportunidad laboral a las personas de la tercera edad, pensando que es una oportunidad laboral, pero resulta que es que aquí hay que trabajar hasta el último día porque los biles no esperan. Sí, sí, como dicen en este país, el que no trabaja no come. Definitivamente. Abogado, vamos cerrando por el día de hoy. Quería preguntarle, si lo quieren contactar, ¿dónde le pueden llamar? Estamos aquí con el despacho de Sousa Injury Lawyers. Nuestra sede es en San Antonio, pero representamos a clientes en todo Texas, sobre todo en la parte sur, en la parte fronteriza con México. Y nuestro número es el 361-799-2222. Ahí los pueden contactar 24/7. Exacto, 361-799-2222. Claro, y en español o en inglés. En las dos. No hay problema. Bueno, nosotros vamos cerrando por el día de hoy la entrevista con el abogado especialista en accidentes de tránsito. Recuerde que están aquí en Detroit Saber, el mejor programa de la comunidad de troqueros, de camioneros. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias.